Episodio número 42, recién finalizada la jornada número 28 del calcio. El Inter volvió a perder un partido directo. El Milan volvió a ganarle el derbi de la Madonnina a sus eternos rivales. Y preguntamos, ¿se abre el debate por el Scudetto nuevamente? El día de hoy, señoras y señores, les vamos a estar hablando sobre todo lo que dejó el derbi de la Madonnina, que promete da una pizca de esperanza de cara a este cierre de temporada. Ya quedan solo 10 fechas y en esas 10 fechas veremos si esos 7 puntos de diferencia serán suficientes para que el equipo de Christian Kivu se corone campeón de la Serie A esta temporada. El episodio es totalmente dedicado al derbi de la Madonnina y por ahí les tenemos una sorpresa con la dinámica de Don Polémica, la sección Don Polémica sobre el final. El día de hoy me acompaña Gustavo Adolfo Silva portando la cucarda como ya es de costumbre prácticamente, y en la producción está Sabrina Ayueva. Gulsa. Bueno, como estamos, saludo a la audiencia. Félix, recordarles también que se suscriban. Y bueno, como bien comenta Félix, una nueva jornada de Gol Mío, una nueva jornada que sigo portando el sello representativo de Don Polémica, ¿no? El campeón de la opinión. El campeón de la opinión, porque bueno, creo que aquí se la lleva robada. Félix me tiene satanizado, señores. Félix me tiene satanizado, pero bueno, a lo que vamos, creo que hemos terminado una gran jornada de Serie A, una jornada que da un poco más de competitividad al torneo. Sobre todo en la parte alta de la tabla de clasificación. En la parte alta, porque bueno, si el Inter ganaba, se ponía a 10 puntos, prácticamente a 13 puntos. Prácticamente ya la Serie A hubiese estado total y completamente cerrada. Y bueno, ya se acortan las distancias y más allá de que se acortan las distancias, segundo derbi de la Madonnina de esta temporada en Serie A que gana el Milan. Sí. Milano se viste de rosso nero. Otra vez en esta temporada, como bien lo dijiste. Cosas para destacar también. Se pone muy apretada la pelea por el último cupo de la Champions League. Perdió la Roma con el Genoa, sorpresivamente. Genoa de De Rossi que saca puntos en muchos lugares inesperados. El Como ganó, la Juve ganó y la situación es la siguiente. Tenemos al Como y a la Roma en el cuarto puesto con 51 puntos y con 50 puntos está la Juventus. ¿Qué pasa? Que la fecha que viene va a jugar la Roma con el Como. Va a ser una fecha muy importante y vamos a tener partidazos, que eso lo vamos a estar repasando al final del episodio. Una Roma que viene de más a menos, le ha costado muchísimo esta segunda vuelta de la temporada, por ahí no está tan cómodo, y también interesante la parte baja de la tabla, ¿no, sí, Félix? Con ese triunfo importantísimo del Lecce sobre la Cremonese, se sale el Lecce de la zona de descenso temporalmente, la Fiorentina que empató con el Parma, y también está por los momentos fuera de la zona de descenso, pero está muy apretado. Ganó el Hellas Verona. Sí, eso creo que es una noticia Ganó el Hellas importante. Verona al Bologna. En el Renato Valara, de hecho. Sí, el Hellas Verona ahorita tiene 18 puntos para salir de la zona de descenso. Necesita 7, está muy complicado, pero bueno, 7 también necesita el Milan para quitarle el primer puesto al Inter, y no decimos precisamente que esté demasiado complicado, ¿no? Entonces, vamos a meternos de lleno con lo que nos dejó ese partido. Dijimos que el Milan le ganó 1-0 al Inter con gol de Estupiñán, un golazo en acción del Milan, una muy buena jugada que armaron desde abajo. Tú bien decías, le ganó los 2 derbis esta temporada el Milan al Inter en Serie A. Esto no sucedía, señoras y señores, desde la temporada 2010-2011. ¿Quién estaba en el banquillo en la temporada 2010-2011 en el Milan? Massimiliano Allegri. El señor Massimiliano Allegri, y también ganó 2 derbis. Bueno, una de las cosas interesantes, como bien comenta Félix, es que Allegri y la filosofía, la táctica de juego de Allegri, número uno, hace que el equipo sea mucho más ordenado y le sabe jugar de tú a los rivales directos. Sí, es como el punto más fuerte que tiene. Sí, tal cual. Por ahí hay muchos que critican el Allegri Ball, pero el Allegri Ball, si bien no es una táctica vistosa, es una táctica futbolística que da resultados, que al final eso es lo importante. Es muy efectiva. Cosas particulares de
resultado que dejó el derbi de la Madonnina. Tenemos que decir que el Inter no perdía en Liga desde el 23 de noviembre de 2025. Tenía 14 partidos consecutivos sin perder. 15 partidos consecutivos sin perder. 14 victorias, un empate. La última vez que perdió en Liga fue justamente contra el Milan. Sí. Desmontando un poquito toda esta cosa que hay alrededor del Inter, de que es muy difícil ganarle, no sé qué. La sensación que a mí me deja, y ahorita me quiero meter con eso, que te dejó el partido como tal, es que el Inter no es el monstruo este que venimos viendo, que sí, eso, 14, ganó 14 de los últimos 15, está bien, pero en el derbi yo no lo vi para nada dominante, Sí. no lo vi Mira, más bien como escaso de ideas. Una de las cosas más interesantes aquí a destacar es que, bueno, lo hemos venido hablando en los últimos episodios cuando hemos tocado el tema Inter. El Inter se escuda en prácticamente una filosofía real de juego, que es el juego aéreo. Pelota parada, realmente tienen muy poca visión táctica. Lo vimos muy bien en este partido contra el Milan. Un primer tiempo y un segundo tiempo que por ahí sí se disputó bastante en el medio campo, pero Sí, el Milan tuvo las posibilidades a gol más claras. Claro, el Inter tuvo por ahí la del primer tiempo, la de Mkhitaryan, estuvo la de Di Marco también, bastante clara, pero el Milan tuvo muchísimas más, inclusive el partido al minuto 2 con un jugadón de Luka Modric. Bueno, es más un error en salida Claro, de Sommer, claro. ¿no? Fue un error en salida de Sommer. Si bien hemos visto que Sommer por ahí pifia de vez en cuando con los pies, ya el Milan se posicionó ya de una para atacar y estaba inclusive encimándose al Inter. Por ahí el Inter siempre se escuda en lo que vengo diciendo. Yo no lo veo como el equipo a vencer o cuidado si te toca el Inter que no tienes los 3 puntos asegurados. Yo creo que una de las cosas más rescatables es que el Inter esta temporada ha ganado los partidos asequibles. Sí, le ha ganado, o sea, 100% de efectividad contra los equipos de la parte baja, de la mitad de la tabla para abajo, prácticamente el 100% de efectividad. Eso hace 2 cosas importantes. Número 1, evidentemente que sumes día 3, que por eso es que el Inter está de primero. Y número 2, que el golaveraje suba bastante, porque tiene una gran cantidad de goles. Sí, bueno, es el equipo más goleador, del torneo. Pero le ha costado muchísimo jugarle a los rivales directos. De hecho, el único rival directo de Serie A fue la victoria contra la Juve recientemente. Sí, bueno, también a la Roma le ganó. A la Roma le ganó. Hay otros partidos complicados que ha ganado. Le ganó a la Lazio, le ganó a Atalanta. Sí, bueno, pero la Lazio se sabe que esta temporada no es la Lazio. Le ganó al Bologna. Sí, también. a ver, pero perdió contra la Juve el primer partido. Sí. Perdió contra el Milan el primer partido. El tema del que lo hemos resaltado. El Napoli también. Durante toda la temporada hemos resaltado esa imposibilidad del Inter de ganarle a los rivales directos, sobre todo Napoli, Juventus y Milan, que es lo que más le ha costado esta temporada. Ya nos vamos a meter de lleno con ese debate como tal, con todo el tema de Inter, pero me gustaría quedarme un poco también con lo que fue ese partido. O sea, cosas a destacar. A mí, por lo menos, Estupiñán me parece que jugó uno de sus mejores partidos desde que está en el Milan. Le ha costado muchísimo. De hecho, Allegri habló, después del partido, habló de esa situación de Estupiñán que había estado, para él fue muy importante. De hecho, después del partido, Pervis Estupiñán, el ecuatoriano, dijo que es el gol más importante que ha marcado en su carrera. Bueno, inclusive quiero resaltar aquí que en el festejo, cuando Pervis mete el gol, él después va hacia una parte de la grada y él levanta la vista con la camisa y el escudo. Eso da a entender que, como bien comentas, lo que dice el jugador y la comodidad que él siente en la ciudad de Milán y en el equipo. Sí, bueno, y después, obviamente, el resto de los jugadores entendiendo, los líderes del vestuario, Rafa Leao ahí dándole un abrazo, se merece el aplauso, le decía a los fanáticos. Todo este tipo de cosas, porque a Estupiñán incluso acá le hemos pegado bastante, porque él llegó para ser titular, para sustituir a Teo Hernández, y por ahí había fallado mucho. Claro, por ahí el partido con el Parma en la ida, un error garrafal que prácticamente le costó al Milan ese partido. Sí, ahorita medio se reivindica, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay que tomar en cuenta que cambiar de liga siempre es difícil. Siempre es difícil. Estamos hablando también
de que te vienes de una liga donde prácticamente él se proyectaba muy bien, no defendía tanto, porque el grueso de Estupiñán en el Brighton era muchísimo más ofensivo que defensivo, y ahorita llegas a una liga y sobre todo a una táctica de juego por el entrenador que tienes que sacrificar mucho más a la posición natural, y eso cuesta. También las lesiones, también se lesionó sí. No ha sido fácil la llegada, y sin embargo el ecuatoriano ha sacado la calidad futbolística que lo representa. No, y que justamente también fue importante en la fecha anterior, en esa victoria del Milan contra la Cremonese. El gol del Milan llegó al minuto 89, un tiro de esquina, y él participó en esa jugada del tiro de esquina. Entonces fue justamente el cambio forzado porque Bartesagui estaba lesionado. Otra cosa, antes de meternos ya con el análisis de la situación del Inter como tal, ¿qué te parecieron los silbidos a Bastoni durante todo el partido? Porque por ahí, en una famosa cadena televisiva, que es la única que tiene los derechos de transmisión, por lo menos en Venezuela, tenemos un narrador que es claramente Nerazzurro, y estaba prácticamente todo el partido quejándose abiertamente de los silbidos. No puede ser que lo estén silbando. Mira, bueno, quiero saber tu opinión sobre el tema de los silbidos. Yo creo que Bastoni en los últimos partidos ha demostrado que por ahí no es un jugador tan moralmente y éticamente profesional, porque, bueno, vimos lo que vimos, por ejemplo, con Kalulu en el Derby de Italia, la manera como él hace que a Kalulu lo voten, y no solamente eso, sino que lo festeja. Y ahí está mal. O sea, eso es lo que le cae mal a la gente. Claro, ¿no? ¿Y dónde queda tu profesionalismo? Número uno, ¿dónde queda tu profesionalismo? Número dos, eres uno de los líderes del Inter. Y de la selección. Y de la selección. O sea, yo creo que por ahí no estamos hablando de cualquier jugador, y eso cae mal al público. Y 100%, si me lo pregunta Félix, yo apoyo completamente el público, porque tú silbarías. Lo silbaría. Gustavo Silva silbaría. Lo silbaría 100%, porque Bastoni no es un jugador tampoco tan joven. Él no estamos hablando que es un juvenil ni nada por el estilo. Sí, no es un error de novato. Exactamente, pues, o sea, o un error de inmadurez. Él sabe muy bien lo que está haciendo, y lo hace precisamente para calentar el partido, para calentar las gradas, y es inaceptable. Es que le han pitado prácticamente en todos los partidos que ha jugado el Inter después del Derby de Italia, le han pitado a donde va a Bastoni y lo silban. Entonces, eso justamente, por lo menos de parte de los fanáticos del Milan, también tiene otra intención, que es que el jugador se equivoque. Claro. Y lo que yo vi de él, más que nada en el partido, es tratando de calmar las aguas, dándole la mano a Selemaker ahí cuando hacía la falta, botando el balón en una jugada en la que un jugador del Milan sabía que iba al piso, no había necesidad de pararla, pero decidió pararla, cosas así. Tiene que ganarse otra vez. Exacto, como que para tratar de ganarse de nuevo a la fanaticada. Quiero también destacar un jugador por ahí que se le pega bastante por el estilo de juego, porque por ahí no es el jugador más técnico y realmente hizo un partidazo, que es Fofana, inclusive el asistidor del gol de Pervis Estupiñán, lo hizo bastante bien, de verdad lo hizo bastante bien. Nosotros hemos hablado mucho a lo largo de los episodios, y cuando hablamos del Milan, que es un jugador bastante limitado a nivel futbolístico. Sí, tiene un físico muy bueno, pero a nivel futbolístico le cuesta bastante, lo hizo muy bien. Sí, sobre todo la parte de la zona de definición, 3/4 de cancha en adelante, esa última zona del campo, le cuesta mucho. Incluso ayer, cuando se jugó el derbi, que hizo un buen partido, lo destacamos, incluso tuvo situaciones en las que erró mucho. O sea, tuvo por ahí para avanzar otra asistencia, claro, tuvo final, por ahí, o sea, un par de controles errados. No, y al final hay algo también que entender, que pasa con una gran mayoría, y a veces la gente se le olvida eso, ¿no? De jugadores que son de corte defensivo, cuando se van al ataque les cuesta mucho. Mira, por ejemplo, un gran ejemplo, ¿sabes qué jugador define terrible? Sergio Busquets. Sergio Busquets es un jugador que define terrible, pero a nivel de corte lo hace bastante bien. O sea, uno de los mejores 5, sin duda. Y por ahí no estoy comparando una cosa con la otra. Simplemente estoy diciendo que cuando el jugador es de corte defensivo, por ahí es un poco
más limitado a la hora de Sí, bueno, definir. pero a ver, Arturo Vidal es un jugador de corte No, defensivo bueno, y tiene claro. bastante gol también. Claro, O claro. sea, No. Y ahí Casemiro ya- también, ojo. ahí depende. Hay su... Sí, pero entiendo lo que comentas. Para meternos ya con el tema del Inter como tal, la situación, podemos empezar a hablar de crisis en el Inter, porque si analizamos últimos 6 partidos en todas las competiciones, más derrotas que victorias. 2 victorias contra Lecce y contra Genoa, un empate en Copa Italia contra el Como, 0-0, muy aburrido, y 3 derrotas, 2 contra el Bodo Glimt y una contra el Milan. ¿Qué es lo curioso? Considerando todas las competiciones, como dijimos, en esta semana el Inter empató con el Como sin marcar gol, Sí, perdió con el Milan sin marcar gol, sí. Lautaro Martínez está lesionado, Thuram tampoco pudo estar presente. Es decir, ahí hay toda una cosa detrás del Inter que está pesando también con el tema de las ausencias en este momento tan importante de la temporada. Mi pregunta es si estamos en este momento en el punto más bajo de la temporada para el Inter. Porque el Inter había estado, o sea, no arrancó muy bien, que es cuando tuvo esas 2 Sí. derrotas consecutivas con el Udinese, con la Juventus en la primera vuelta. Después, bastante bien, si consideramos en Champions League, bueno, caídas contra rivales directos que se podía perder, todo lo que quieras, y no había perdido en la Serie A hasta ahorita. Entonces, no sé si ya estamos, digamos, en ese punto de la temporada, y para redondear un poquito y darle más forma a este debate, lo que comentábamos antes, yo siento que el Inter de Kivu se está quedando en este tramo de la temporada un poquito sin ideas. Lo vimos contra el Bodo Glimt, lo comentamos en el episodio de la semana pasada y lo volvemos a comentar en este. Para mí el Inter lo que está jugando en este momento, no sé si justamente por la ausencia de estos jugadores, es a tirar centros, no busca jugadas internas, conexiones internas, así llegar jugando al área, a tirar centros a que uno de los altos conecte y a buscar jugadas a balón parado para tratar de hacer los goles a balón parado. Es lo único que le veo al Inter, no le veo más nada en este momento de la temporada. Mira, sin duda, Félix, yo no hablaría de una crisis como tal, porque para nada, o sea, no se puede hablar de crisis cuando estamos hablando del líder hoy por hoy de la Serie A. Lo que sí me parece es que estamos en el punto más bajo de la temporada. Estamos en el punto más bajo de la temporada porque el Inter viene de ser eliminado por el Bodo Glimt en Champions. En Copa Italia todavía no se sabe porque, bueno, falta un partido, pero el primer partido quedó 0-0, lo que quiere decir que todavía la llave está abierta. Y la vuelta es en el Meazza. Exactamente, la vuelta es en el Meazza, que por ahí tiene la balanza a favor, ¿no? Y bueno, viene de perder ahora con el Milan, pero le ganó también a la Juve. Ya lo sé lo que me vas a decir. Fue bastante polémico. Sí, sabemos que fue bastante polémico, pero bueno, los 3 puntos están ahí. Los 3 puntos están ahí. Sí veo que es la parte más baja de la temporada y bueno, también están las ausencias, ¿no? Está la ausencia de su goleador, está la ausencia también de Çalhanoğlu, que aporta muchísimo a nivel ofensivo. Sí. Y sí siento lo que estás comentando. Sobre todo lo vi muchísimo en la segunda mitad del partido del derbi de la Madonina. Sí, que el Milan prácticamente se echó para atrás a hacer lo que hace. Bueno, ataca tú ahora. Pues. Lo vi mucho con el Bodo Glimt y lo vi en los últimos minutos del derbi de Italia. El Inter no es un equipo que tiene ideas claras. Como bien comentas tú, o sea, lo que se ve realmente es centro y una Di Marco dependencia. De hecho, hoy por hoy... Que te resuelva con una jugada. Sí, hoy por hoy, mira, Federico Di Marco, los números esta temporada son estrepitosos, son una locura, la cantidad de goles, la cantidad de asistencia, y siento que, mira, no tenemos a Lautaro Martínez en el campo. Bueno, vamos a agarrar la cobija de Federico Di Marco, a ver si por ahí... Por lo menos en el aspecto ofensivo. En el aspecto ofensivo, claro, estoy hablando neta y exclusivamente del aspecto ofensivo. Sí, porque en algún momento de la temporada también dijimos esta cosa de que Pío Espósito venía marcando bien, Boni venía marcando bien, que Thuram en verdad no ha tenido una buena temporada y el tema de, ahorita porque está lesionado, ¿no? Está tocado, pero en muchos tramos de la temporada también estuvo banqueado porque Boni y Pío venían haciendo los goles, pero pareciera, que esos goles llegan es cuando Lautaro está en el campo. Claro. O sea, porque hay otro trabajo ahí que se hace. Inclusive también vimos un repunte de Piotr Zielinski, que así como lo vimos también se fue hacia abajo y para nada, fueron 2 o 3 goles, si no recuerdo mal. Lo otro que
para complementar eso que decías de Di Marco, de la Di Marco dependencia, a mí me parece que en el rol ofensivo están tratando de justamente ligar mucho con lo que haga Di Marco y en la parte actitudinal de vamos a buscar, que eso también lo tiene Lautaro, Sí. lo da, es el capitán, se están aferrando mucho a Varela. Y por ahí estaba viendo los números de Varela, por lo menos en los derbis, en el derby de la Madonina, nada. O sea, No, ni pero gol hay que, ni asistencia hay que destacar. en ningún derby de la Madonina. Ha jugado 23. Mira, no, y yo quiero destacar con respecto a Nicolò Varela que esta temporada sí, el Inter está de primero, todo perfecto, todo espectacular, pero para lo que él demuestra temporada tras temporada, esta temporada de Nicolò Varela es muy baja. Está por debajo. Bueno, de hecho el otro día estaba leyendo a un famoso analista de fútbol italiano que decía que de cara al repechaje que se viene, para él el mediocampo tenía que ser Locatelli, Tonali y Pisilli, que son los Sí, que están como que en mejor wow. estado, Sí, de sí. forma titular. Ahora, de que vaya a pasar eso no sé, porque Varela por supuesto que tiene un peso importante, Sí. es una personalidad Y el importante. liderazgo también lo Exactamente, tiene. pero por ahí se queda un poquito corto el Inter con eso. También ya es hora, creo, de empezar a analizar profundamente qué es lo que le pasa, o sea, particularmente por qué al Inter le pasa esto en los partidos directos. Lo que tú comentabas, perdió con la Juventus, perdió con el Napoli, perdió con el Milan 2 veces, perdió con el Atlético de Madrid, perdió con el Liverpool, perdió con el Arsenal, perdió con el Bodo Glimt 2 veces y empató con el Napoli. O sea, el Inter por algún motivo, y yo quiero tratar de descifrar a ver cuál es, por algún motivo no puede con los rivales directos. Mira. O sea, es una cosa que, no, se lo vamos a decir solo a Kibu, ok, pero ¿qué aspecto de Kibu? O sea, ¿qué es lo que hace que el Inter no pueda ganar esos partidos? Te voy a decir algo claro, también se lo voy a decir bien fijamente a la audiencia y espero que, de hecho, quiero que me maten en los comentarios, de verdad, se los pido. Yo creo que uno de los puntos claves con el tema de que el Inter no gane los partidos directos o les cueste más los partidos directos es porque Christian Kibu no tiene una filosofía de juego clara. Él se aferra a lo que salga. Como vaya viniendo, vamos viendo. Y lo vemos en particularmente en este tramo de la temporada, cuando tu líder no está en el campo, tú tienes otro líder, porque Çalhanoğlu también es otro líder del Inter, por ahí no en el vestuario, porque sabemos que tiene una conducta muy mala, pero a nivel futbolístico sí lo es. ¿Y cómo te cuesta? ¿Cómo te cuesta generar? ¿Cómo te cuesta cuidar un marcador? ¿Cómo te cuesta no jugar sucio? Sí. ¿Cómo te cuesta no cometer alguna polémica para ganar partidos o para poner competitividad? Ahí se ve claro que Christian Kibu es prácticamente un entrenador que ni siquiera está graduado absolutamente de nada. A ver, bueno, yo no sé si lo pondría tan así, pero sí te agarro la idea de que por lo menos si nosotros hablamos de Gasperini, decimos, ok, sabemos que es un entrenador ofensivo, que le gusta el fútbol dinámico, que trata de explotar al máximo los carrileros. Sí. Si hablamos de Luciano Spalletti, es un entrenador ofensivo, que le gusta tener mucho la pelota y, bueno, justamente con ese juego así de toque rápido, vertical también, digamos, podemos definir más o menos el de Spalletti. Paladino es más físico, el de más Paladino vertical. Está bien, vertical, físico, aprovechando las bandas. Con Allegri, bueno, defensivo, hacer un gol y contraatacar. La pregunta es, ¿el Inter de Kibu qué es? Porque es el equipo más goleador de Italia, pero ¿qué tipo de fútbol propone? ¿Qué diferencias tiene con el Inter de Inzaghi? O sea, hay muchas cosas a nivel táctico que yo todavía no veo muy claras del Inter. Claro. Y quizás, bueno, y quizás por eso es que le pesan los Claro, los no, y ahí se ve muy claro cuando no tienes un estilo de juego claro, se ve que, por ejemplo, llegas a un partido y comienzas perdiendo el partido, que fue el partido contra el Pisa, y lo terminas ganando 6-2. Tú dices, no, son una máquina de hacer goles, pero de repente los ves jugando en Champions contra un equipo que recientemente está entrando en Champions, como es el Bodo Glimt, y es un Inter que se aferra a las jugadas paradas y le cuesta inclusive darle movilidad al balón porque piensan que la van a perder o piensan que un error
va a hacer que el rival quede completamente con la posesión de la pelota. Entonces ahí se ve claro que el entrenador es un entrenador falto de ideas. Sí, Yo no digo, a ver, yo no digo que potencialmente Kiu vaya a ser un entrenador muy bueno. De repente lo vemos. O sea, al final él se sigue desarrollando como entrenador y termina siendo un entrenador ganador Bueno, sí. Está de primero con todo. Sí, con todo lo que ojo, estamos puede diciendo, ser inclusive, claro, el primer escudeto en Serie A de Q, pero todavía le falta eso, el ADN, que es lo que estamos comentando. Sí, el que tema tú de la veas al identidad. equipo y tú digas, el equipo de Q hace esto, esto y esto. Eso no se ve en el Inter. Puntualmente, antes ya de meternos con el Milan, porque también vamos a hablar del Milan, yo creo que en el tema de los partidos directos, es algo que hemos comentado también a lo largo de la temporada, todavía el Inter no ha superado el trauma de haber perdido 5-0 la final de la Champions. Ese partido contra el PSG le cambió la mentalidad a estos jugadores. O sea, obviamente es muy duro recuperarse un 5-0 en una final, y además que fue una temporada que el Inter perdió todo en el último mes y tenía para ganar todo. O sea, podía haber ganado prácticamente todo literalmente. Hasta la Supercopa la pudo haber ganado, la Copa Italia, la Liga y la Champions League. Se quedó a nada. Entonces, quizás está ese factor psicológico de saberse como que débil ante rivales que les pueden hacer el partido. O sea, porque no sé muy bien cómo interpretar esto. Porque el Inter, hasta el final de la temporada pasada, decíamos que equipazo, que fuerte, que garra, que bolas, como decimos acá, que ese equipo con esa plantilla haya jugado 2 finales en los últimos 3 años. Entonces tú dices, los jugadores, claro, porque se la creen, le ganaron al Barcelona. Entonces después te dan ese baldazo de agua fría, ese como baño de realidad. Y yo creo que el Inter, el aspecto psicológico, lo tiene que trabajar para empezar a ganar los partidos directos, porque le cuesta. O sea, Claro. me parece que va muy por ahí. No, sí, 100%. Y a ver, una cosa que respalda el aspecto psicológico es que el Inter no es cualquier equipo. El Inter es un equipo ganador de Champions, uno de los máximos ganadores también de Serie A. Es uno de los equipos más grandes de Italia y ese es el respaldo que tiene el Inter. Y realmente el equipo técnico, el equipo psicológico de la institución debería trabajar eso, porque Sí. realmente si el Inter quiere ser ese equipo a temer, como lo fue inclusive hasta final de temporada pasada. Hasta final de temporada pasada tiene que volver a competir los partidos que realmente Sí. tenga que pelear, porque no vamos a hablar de competencia cuando vas a jugar contra un Pisa, contra un Cremonese, contra un Sassuolo. Vamos a hablar realmente de competencia cuando te toque jugar contra una Juventus, contra un Milan, contra una Roma, contra un Napoli. Ahí es, y en Champions, cuando te toque contra una Arsenal, cuando te toque contra un Barcelona, contra un Bayern, contra los grandes también, porque el Inter se sienta en la mesa de los grandes de Europa, vamos a estar claros de eso. Sí, nos toca hablar del otro equipo, del otro lado de la vereda, porque bueno, el Milan al final ganó, se puso, como dijimos, a 7 puntos del Inter. Cosa importante, le sacó 9 puntos de ventaja al cuarto lugar, que ahorita está entre Roma y Como. Es decir, una ventaja para nada desdeñable, ¿no? Sí. Es algo que también siempre ha manifestado Massimiliano Allegri, que el objetivo principal es clasificar a Champions, volver, y el Milan parece que está cada vez más cerca. De hecho, con unas 3-4 victorias más, quizás podría estar hasta matemáticamente ya asegurando la competición, la participación en esta competencia tan importante, porque es la Champions, es la Champions. El Milan ahora... Disculpa. Es la Champions, estamos hablando del segundo máximo ganador de la competición. Exactamente, podríamos decir de alguna forma que es como la casa del Milan. El Milan que se volteó la tortilla, ya lo habíamos dicho, lo hemos comentado varias veces, pero igual es bueno refrescar la memoria. Hasta hace no mucho, hasta hace un par de años, el Inter dominaba por completo el derbi de la Madonnina. 6 victorias consecutivas llegó a ganar, sí. Llegó a tener el Inter en ese tramo en 2023 y 2024. Desde el año pasado, desde la temporada 2024, pasada, sí. desde 2024 hasta la actualidad, ya van 2 años, no le ha vuelto a ganar el Inter al Milan y ahorita son 7 partidos seguidos que no le ganan. Son la tortilla se volteó 5 triunfos y 2 derrotas. Dijimos que el Inter sí tuvo 6 triunfos seguidos, pero igual esto, a ver,
Le ganó la Supercopa de Italia de la temporada pasada, remontando. Lo sacó de la Copa Italia el año pasado también. Y le ganó los 2 derbis de esta temporada. Entonces, no, digamos, no es cualquier cosa tampoco. Y, a ver, una cosa importante, aplausos para Massimiliano Allegri, que creo que logró su primer objetivo de la temporada. En estos momentos, después de la fecha 28, el Milan es actualmente la mejor defensa de la Serie A con 20 goles recibidos tras 28 jornadas. Esto es lo que Allegri prometió al principio de temporada. Sabemos que históricamente el club que termina ganando la Serie A históricamente es el equipo menos goleado. La diferencia, ojo, no es mucha, por lo menos con el Inter, tiene 2 goles recibidos más, está ahí. La Roma tiene un gol recibido más, el Como también. Pero bueno, habla bien de Massimiliano Allegri y de que está cumpliendo con lo que prometió. Ahora, para meternos de una vez con el debate, una cosa que hemos estado prometiendo desde el principio de este episodio. Lo habíamos hablado hace un par de semanas. ¿Se abre o no se abre la discusión por el Scudetto? 7 puntos de diferencia. Sí, bueno. 10 jornadas por jugar, 30 puntos por disputarse. Sí, bueno. Primero, creo que 7 puntos es una ventaja bastante importante. Ya estamos hablando de que lo que quedan son 10 jornadas, contando esta próxima jornada que viene. Y el Inter todavía por ahí le falta jugar la vuelta contra la Roma, contra Boloña, contra Lazio. Te voy a leer el calendario del Inter de las últimas 10 jornadas. En este orden: Atalanta de local, Fiorentina de visitante, Roma de local, Como de visitante, Cagliari de local, Torino de visitante, Parma de local, Lazio de visitante, Hellas Verona de local y Bologna de visitante. Te voy a leer, perdón, también el calendario del Milan para hacer la comparación. Lazio de visitante el próximo fin de semana, Torino de local, Napoli de visitante, Udinese de local, Hellas Verona de visitante, Juventus de local, Sassuolo de visitante, Atalanta de local, Genoa de visitante y Cagliari de local. Entonces, Gustavo, considerando estos 2 calendarios, o sea, ¿cómo hacemos la comparación? ¿Cómo los ves? Porque yo siento que el del Milan por ahí tiene rivales directos importantes, quizás hasta algunos más de peso más complicados, sí, Napoli y Juventus. Sí. Pero el tema del Inter es que tiene a los principales rivales directos, los tiene muy acumulados, de hecho, en las próximas fechas que se vienen. Mira, hay algo interesante aquí a destacar, es que si bien el Inter tiene un poquito, creo que la balanza del cronograma más complicada la tiene el Inter, ojo, hay que tomar en cuenta que a los rivales con los que el Inter perdió la primera vuelta o dejó de sumar puntos, ya los vio en esta segunda vuelta, que fue la Juventus, que el primer derbi de Italia en Turín lo perdió, el segundo lo ganó, el Milan, que perdió los 2, y ya el Napoli. El Napoli que perdió y empató. Perdió y empató. Incluso al Udinese, que fue ese otro equipo que le ganó en la primera vuelta. Exactamente. Y ya le ganó en la segunda vuelta. Tomando en cuenta esto, sí, el cronograma del Inter es un poco más complejo porque tiene rivales directos muy seguidos, pero esos rivales directos ya les ganó en la primera vuelta. Sí, pero ya le ganó en la primera vuelta. Entonces, pero con el tema de la expectativa, ¿se abre o no se abre Mira, la pelea por el yo lo veo un poco complicado. A ver, el Milan sabe a lo que está jugando. El tema también es que el Milan ha perdido puntos donde no debe perder puntos. Perdió puntos con la Cremonese, con el Pisa, con el Parma también. Con el Parma también, sí. Con el Genoa perdió puntos. No puedes perder esos partidos. No puedes perder esos partidos. Sí. Y el Inter por ahí le ganó a los equipos que tenía que ganarle, que ahora tenemos 7 puntos de ventaja. Yo dificulto que en estas últimas 10 fechas el Inter se caiga en esos partidos. A ver, yo te voy a poner este escenario porque quizás hablaremos de esto la semana que viene. Ojo, a mí me gustaría, porque algo que fue increíble para los tifosos como nosotros la temporada pasada, ese cierre de definición en la última fecha de infarto sería espectacular, sí. Y que ese cierre sea en esta temporada de los 2 equipos de Milán, sí, sería espectacular. Como lo tuvimos en la temporada 2021-2022 también. Sería espectacular. Es algo que es más o menos recurrente, el tema de que se defina ya sobre el final la liga. Por lo menos las únicas que recuerdo así, la del Inter
con Inzaghi, que la ganó muy sobrado, y la del Napoli con Spalletti, Sí, que con la ganó Spalletti también muy, muy sobrado. Yo te voy a preguntar este escenario, ¿qué pasa? A ver si cambia algo. Si el episodio que viene estamos aquí hablando y resulta y acontece que el Inter no le gana al Atalanta y el Milan le gana a la Lazio y le recorta puntos, 2 o 3 puntos, digamos. ¿Cambia el discurso? ¿No cambia el discurso de cara al final de temporada? Bueno, como O sea, te digo, hay que, yo veo... hay que ir viendo partido por Claro, partido. claro, a ver. Evidentemente, claro que cambia el discurso porque ya estaríamos a 4 puntos. Ya no estaríamos a 7 puntos. Si gana el Milan, ojo. Si gana pierde, y si pierde. si pierde el Inter y gana el Milan, sería este escenario. Pero ¿qué pasa? Hay que ver, porque todavía faltarían 9 jornadas después de terminar la jornada del fin de semana que viene. Entonces, realmente lo veo un poco complicado. Sí. Hay que recordar también, esta Atalanta no es la misma Atalanta de la primera vuelta, es una Atalanta que viene bastante bien. Claro, pero al Inter le va a tocar también jugar con el Atalanta entre fechas de Champions. Exactamente. Por ahí puede ser algo positivo para el Inter porque lo agarran sin duda, cansado y quizás con la cabeza en otra parte. Otra cosa que sé que lo comentamos hace un par de semanas, yo te decía que yo no veo al Milan ganando, o sea, tendría el Milan que ganar prácticamente los 10 partidos que quedan, o si no, casi todos, digamos, 9 de 10 tendría que ganarlos para soñar con una posible remontada del Scudetto. No me preocupo tanto en general ese partido, quizás con la Lazio, con el Napoli, con la Juventus, con el Atalanta, porque ya hemos visto qué hace el Milan esta temporada. Sí. Lo hace bastante bien contra los rivales directos. Pero tenemos ahí al Torino, que está en una situación ahí más o menos cercana al descenso. Tenemos al Udinese, tenemos al Sassuolo, tenemos al Genoa, tenemos al Cagliari. Y el Genoa que viene de menos a más. Sí, entonces sin duda. No es cualquier Genoa. Yo por eso también lo veo un poquito como tú, lo veo bastante complicado, pero siento, a ver, por lo menos hace 2 semanas cuando grabamos yo te decía, ni de broma el Milan remonta esto porque ya está muy, muy definido todo por la diferencia. Es que ahorita, mira, son 3 puntos menos. Si la semana que viene son 3 puntos menos, claro. Bueno, quizás puede estar cambiando un poquito la tendencia. Es que, a ver, está complicado para los dos. O sea, por ahí una cosa también que juega a favor del Inter es que el Inter en la primera vuelta estaba en Champions. Claro. En esta segunda vuelta ya no está en Champions. Ya el Inter está viendo enfocado en cerrar la Serie A y levantar ese Scudetto. Claro, pero también 100%. Está el tema de las lesiones, ¿no? Está el tema de las lesiones. Dentro el Milan por ahí toda la temporada ha estado ahí, que quería destacar eso. El proyecto de Allegri, como bien comentabas hace minutos atrás, Félix, siento que ha sido muy exitoso porque, número uno, el equipo que ha conseguido menos goles y, número 2, está de segundo, zona Champions. Sí. O sea, realmente ha sido, ojo, todavía faltan 10 fechas, es bastante, estamos hablando de 30 puntos por jugar, pero... Sí, no, hay cosas muy destacables. Sí. O sea, el hecho de que el Milan prácticamente está jugando sin un delantero centro toda la temporada porque juega Pulisic y Leao, y si no en Nkunku, y por ahí Füllkrug que llegó a mitad de temporada, pero... Los centrales también. El Milan ahorita está lesionado Gabbia y están jugando contados los centrales. Tomori, Pavlovic y De Winter que ha sido una gran revelación en la segunda parte de la temporada, subió muchísimo el nivel, yo creo que hasta para quedarse con el puesto de titular, pero no tiene más nadie en la banca. Tiene a Odogu, que es un jovencito alemán que llegó casi como para rellenar el vestuario, no tiene más. Y entonces, considerando que esas son las herramientas que tiene Allegri a disposición, me parece que está bastante bien. No, sin duda. Sí. Y estamos hablando de la primera temporada de regreso de Allegri. Porque por ahí empezó a sonar el fin de semana, vamos a ver si es humo, si no es humo. Empezó a sonar mucho el nombre de Allegri, que supuestamente le gustaría a Florentino Pérez para la temporada que viene. Ha sonado bastante en medios locales. Ahorita en el mercado va a sonar mucho porque estamos hablando de que Allegri es un entrenador de talla mundial y así como Allegri también, tranquilo, también sonó Pochettino. Van a sonar muchos nombres. Yo creo que al final... Allegri está contento en Milano y se ve que también la dirigencia del equipo está apostando por un proyecto a largo plazo de Allegri. Sí. Llegó la hora de revisar las situaciones polémicas de esta semana. El check-over de Ogol mío, como todas las semanas, esta vez como estamos hablando del derbi de la Madonnina, no se crean, porque no lo mencionamos obviamente, pero hubo polémica sobre todo al final del partido en el derbi de la Madonnina. Nos vamos a meter con la primera jugada.
que es ese tiro de esquina, minuto 92, cobrado por Federico Di Marco. Da el silbatazo Daniele Doveri para pitar, para que se ejecute. Cuando, digamos que casi cuando hace contacto Di Marco con el balón, vuelve a pitar para parar la jugada por algo, porque quería señalarle algo, no sé muy bien qué era lo que quería señalar. Y justamente, curioso, se voltean algunos jugadores. Uno de los jugadores que se voltea es Carlos Augusto, le rebota la pelota, entra en la arquería, pero por supuesto que no vale porque ya el árbitro había pitado, todo el mundo estaba bastante claro con eso. Pero bueno, igual es polémica. ¿Por qué pitó Daniele Doveri? Era un tiro de esquina que se veía que iba a ser peligroso porque había salido cerradito. Sí. Bueno, la polémica, ¿no? O sea, era una jugada que potencialmente podía terminar en gol y podía ser el empate. Sí, bueno, es una jugada, sobre todo para la fanaticada del Inter, es incómoda. Inclusive jugadores lo festejaron. Vimos a Lautaro Martínez festejando el gol y después como perdido viendo qué había pasado. A ver, el problema ahí es neta y exclusivamente del árbitro. Es una jugada muy ambigua porque sí, antes de tú dar el primer silbato, tú tienes que, como árbitro, ver que ningún jugador esté en contacto o en posesión para hacerle falta a otro, porque simplemente ya sabes que vas a cobrar o falta en ataque o falta en defensa. No, y que lo vimos, perdón, también en la primera mitad muchas veces paró antes de que se cobrara el córner, paró jugadas por ahí. Hubo un par de veces que Mañán empezó a empujar a Bastoni. O sea, lo hizo más de una vez antes de ejecutarlo. Entonces lo que no se entiende muy bien. Él dudaba mucho y no es la manera. No es la manera, y sobre todo para decir qué, para explicarle un reglamento que ya los jugadores conocen. Exactamente. O sea, bueno, de hecho, creo que una de las reacciones que definen la jugada es la reacción de Carlos Augusto cuando se voltea y le hace este gesto al árbitro, porque la jugada uno la ve 1, 2, 3, la cantidad de veces que quieras y te quedas así, como el jugador. Claro, lo curioso es que el balón entra justamente, o sea, yo no sé si esa jugada terminaba en gol, potencialmente sí, pero Carlos Augusto se voltea y justamente por ese movimiento del voltearse, el balón le pega, que de hecho creo que le pega en el brazo, si no me equivoco, y entra. Es decir, si no se hubiese volteado, a lo mejor no le llegaba el balón. Sí. Son cosas curiosas, pero en general es un error grave, diría yo, muy grave. Doveri, porque era una situación que podía definir el partido. Muy grave, primero, como comenta Félix, porque en el transcurso del partido ya él estaba muy dubitativo a la hora de pitar, y segundo, en el minuto donde es la jugada. Estamos hablando del minuto 92. Sí, no, y bueno, nos vamos a meter con la otra jugada que fue ahí mismito, la mano de Samuel Ricci, minuto ya 94, habían agregado 95, 94 con algo. Es un centro del Inter justamente, le rebota en el brazo a Samuel Ricci, que hace un movimiento, ahí lo pueden ver en la imagen, hace como un movimiento para tratar de evitar el balón. La cosa curiosa aquí es que evidentemente el balón sí le pega en el brazo. La mano, sí. Los jugadores del Inter, sobre todo Pío Espósito, se queda pidiendo el penal, pero el VAR ni siquiera apareció. O sea, el VAR, a mí me da la sensación de que Doveri se quiso sacar el problema de encima justamente con todas las polémicas que ha habido en las últimas semanas y, digamos, no complicarse más la vida, porque la decisión que tomara de ver el VAR o no ir a verlo, de dar penal o de no darlo, iba a desatar polémica para cualquiera de los dos lados. Yo creo que fue un poquito eso tratando de salvar. Y es muy raro porque al final, tanto el árbitro principal, si el árbitro principal pita de entrada, se cobra el penalti, pero también el VAR puede trabajar en simultáneo y le puede decir, mira, por aquí hay una jugada que está rara, ven para que la veas, porque nos ha pasado en muchos partidos. El VAR ni siquiera revisó la jugada. Que nosotros sepamos, no se revisó. Porque y ahí se ve claramente que tanto el arbitraje principal como los árbitros del VAR no estuvieron del todo buenos. Hay algo que sí quiero destacar. Sin duda sí le pega la pelota en la mano a Ricci, pero no es penalti. Primero porque la mano, el brazo está, porque no fue en la mano, pegó en el brazo, está en una posición natural del cuerpo, y segundo se ve el gesto del jugador cuando intenta esconder el brazo. Y otra cosa que diría yo, a mí tampoco, o sea, me parece que es mano, evidentemente es mano,
No digo que sea penal, por eso que dices, y depende de la imagen que veas, porque si tomas la imagen de atrás, se ve como si le pegara, como si estuviera ampliando el volumen, Sí, pero cuando ves la de costado, te das cuenta de que no. Y que si el balón no le pegaba en el brazo, le pegaba en las costillas, en el sí. torso, en algún otro sitio del cuerpo. Eso quiere decir que, o sea, no cambia mucho el hecho de que tuviera el brazo fuera y lo que decimos, no está ampliando el volumen. Por eso yo creo que es correcto que no lo hayan pitado. Ahora, si comparamos esto con otras jugadas que han pasado en el pasado, el tema es la uniformidad del criterio. El año pasado hubo una situación similar en un Inter-Napoli, en Napoli-Inter, porque el Napoli era local, una mano de Dumfries, justamente de Overi era el árbitro, si no me equivoco, una mano de Dumfries que está así separada totalmente, pero está frente al pecho. No la cobró, no cobró el penal, aunque la mano estuviera ahí, todo lo que quieran, Sí, pero no cobró el penal. ahí en esa jugada, la naturaleza del cuerpo no es esto. O sea, él no va a defender Claro, no, bueno, así. pero está saltando, pero sí, bueno, digamos que era la naturaleza del salto. Pues. Le pega ahí. Ahorita habían algunas personas por ahí comparándola con la mano de Vícek el año pasado contra la Lazio, ese penal que se terminó traduciendo en el empate de la Lazio contra el Inter, le costó puntos, el Napoli logró mantener la ventaja. Esto en las últimas fechas se recordarán clarito, y ahí yo creo que no es una situación comparable, porque Vícek en ese caso, es verdad que también le dan el brazo, pero Vícek hace así. Entonces el balón si no le pega en el brazo, Sí, no, pasa, no. sigue su trayectoria normal, no es que le iba a pegar en otra parte del cuerpo. Entonces hay que hacer esa diferenciación. Para mí, obviamente, es mano, pero no es penal. Sí, no es una mano no es un cobrada. penal. A ver, también si lo pitaban, no iba a haber tampoco mucho Claro. que quejarse, ¿no? Pero al final se decidió no pitar. Y bueno, obviamente alimenta mucho la polémica No, alrededor pero del derbi. de acuerdo al trabajo del árbitro en todo el partido, esa jugada en particular, que fue bien polémica, lo hizo bastante bien. O sea, la llevó a cabo de la manera Sí. como había que llevarla No, a cabo. y en Italia los principales medios también, obviamente se desató la polémica alrededor de eso, pero yo creo que hay un consenso en la mayoría de los medios, no de lo que se lee en redes sociales, que no era penal sancionar. Nos vamos a meter ahora con la sección más esperada, como de costumbre, del podcast de Gol Mío, episodio número 42, la sección Don Polémica. Aquí pueden ver la cucarda de Don Polémica, portada como de costumbre por el señor Gustavo Adolfo Silva. El día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Como estamos hablando de derbi y hemos hablado del derbi de la Madonina todo el episodio, vamos a hacer la pregunta. ¿Fue mejor en el Milan o fue mejor en el Inter? Hicimos una selección de 5 jugadores que vamos a comparar a ver si su paso, que jugaron en los dos equipos, a ver en dónde fue su mejor paso. Por supuesto que elegimos jugadores en los que fuese medianamente parejo, porque Ronaldo el fenómeno, bueno, Sí. no hay dudas que en el Inter fue mucho Sí. mejor. Pirlo en el Milan fue mucho sin mejor. duda. Si acaso la de Pirlo tendríamos que compararla con la Juventus, Sí. ¿no? Por ahí Clarence Seedorf también, es En el decir, Milan. para que entiendan. Entonces elegimos una serie de jugadores y bueno, vamos a empezar con el primero. Hakan Çalhanoğlu, Sí. ¿fue mejor en el Milan o fue mejor en el Inter? Te voy a leer sus datos en el Milan Sí. y después los comparamos con los del Inter. Con el Milan, desde la temporada 2017-2018 hasta la temporada 2020-2021, 172 partidos, 32 goles, 48 asistencias, 0 títulos. Y en el Inter ha estado desde 2021 en la actualidad, recordemos que cruzó la vereda y se fue gratis además, 207 partidos, 47 goles, muchos de ellos de penal, 36 asistencias, 6 títulos, una Serie A, 2 Copa Italia y 3 Supercopas de Italia. Bien. El mejor Çalhanoğlu, ¿dónde lo vimos? El mejor Çalhanoğlu lo vimos en el Inter, sobre todo por los títulos. Creo que los títulos hablan también de la trayectoria del jugador, y viendo también a lo que juega el Inter, se sabe que Çalhanoğlu es un jugador importante, Sí. es dueño de la pelota parada, hay que tomarlo en cuenta. Como bien comenta, Tiene muy buena pegada muchos también. goles los ha hecho de penal. También Si no es de algunos penal, goles, es de larga distancia. exacto, de larga distancia y hasta de tiro libre también lo hemos visto marcando. Creo que el mejor Çalhanoğlu, 100% del Inter. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. En el Milan, cosas curiosas. Él llegó como un jugador que era un volante interno, 10, lo ponía mucho de 10. Por ahí Gattuso lo probó en algún momento de 5, no funcionó mucho.
En el Milan pasaba esto, que sobre todo con Pioli llegó a pasar en esa temporada y media que él coincidió con Pioli. Media temporada buena, media temporada mala. Media temporada buena, media temporada mala. La regularidad de Çalhanoğlu en el Inter es otra cosa. Sí, sí. O sea, yo creo que a Çalhanoğlu le costó, si acaso, el primer año, por todo lo que significó ese traspaso al Inter, la presión que tenía, se divorció también en el camino, pero después de la segunda mitad de esa temporada en adelante, el paso de Çalhanoğlu por el Inter ha sido incuestionable. Lo que decimos de los títulos creo que lo refleja perfecto. O sea, Sí. se fue de un equipo, curioso que cuando se fue el Milan ganó la Liga, se fue al otro y ganó 6 títulos y bueno, y es titular indiscutible, Sí. lo ponemos como uno de los referentes. No, En el Milan no era ha eso. jugado finales de Champions también. Y en el Milan no era ese referente, en el Milan era bastante cuestionado. De hecho, el pique que tiene con Ibra también todavía, por cosas que Ibra le reclamaba todo el tiempo. Bueno, en fin, Çalhanoğlu, mejor versión, en el Inter. En ¿no? el Inter, sí. Estamos aquí de acuerdo, cero polémica en este sentido. Nos vamos ahora con un grande, ¿no? Un gigante. Yo aquí voy a tener que resarcir algunas de las cosas que dije en episodios anteriores. Zlatan Ibrahimovic. ¿Vieron cómo sataniza Félix Don Polémica, no? Zlatan Ibrahimovic. Con el Milan desde la temporada 2010, desde el año 2010 hasta el año 2012 en su primera etapa. Después, desde el 2020 a 2023, que se retiró. 163 partidos, 93 goles, 35 asistencias, 3 títulos, 2 Serie A y una Supercopa de Italia. Con el Inter, desde 2006 a 2009, 117 partidos, 66 goles, 29 asistencias, 5 títulos, 3 Serie A y 2 Supercopas de Italia. ¿Con cuál Ibra te quedas? Porque este está muy complicado. Es uno de los más difíciles, realmente, porque es muy cerrado. Muy cerrado. Estamos hablando de uno de los más grandes del fútbol, que pasó por el fútbol italiano, que pasó también por el fútbol francés, que pasó por el fútbol español, que pasó también por el MLS. fútbol inglés, por la MLS. Se aburrió de la MLS y quiso volver a Italia. Sí, y Ibra ha sido bastante integral a nivel de ligas, a nivel de estilos de fútbol, ¿no? Wow. Te veo dubitativo. Estoy muy dudoso porque si bien en el Inter ganó más títulos, en el Milan vimos un Ibra muy joven en la primera etapa, que era un verdadero killer. Killer, el nivel también de liderazgo que tenía. Me voy a quedar por cuestión de títulos con el Zlatan del Inter. Del Inter, sí. Bueno, señoras y señores, primer desacuerdo que vamos a tener. Yo hace algunos episodios, cuando hablamos del Inter y de los grandes delanteros del Inter, dije que quizás Ibra había tenido su mejor versión en el Inter. Me retracto, no es realmente lo que pienso. Creo que me dejé llevar un poco por la emoción. La pasión del Inter. Que la mejor versión de Ibra que hemos visto en su carrera, que es difícil porque Ibra tuvo una carrera espectacular, yo creo que fue esos años del Milan más esos años del PSG. Ese tramo de Ibra creo que es el mejor Ibra que nosotros vimos. Ese Ibra de las primeras 2 temporadas con el Milan, fue capocannoniere de la Serie A, líder indiscutible del equipo, la garra, todo lo que dijimos. Después, cuando regresa en su segunda etapa, no es lo mismo, pero regresa porque se aburrió de la MLS, le pareció demasiado fácil y literalmente lo ha dicho así tal cual. Llegó en una mitad de temporada desastrosa y dijo: si yo hubiese llegado desde el comienzo de temporada, hubiésemos peleado la liga. A la temporada siguiente cumplió, el Milan peleó la liga y la perdió. Y a la temporada siguiente, el Milan ganó la liga. Se acordarán ese video de Ibra volteando la mesa y celebrando el título. Ese Ibra que vemos ahí, ese liderazgo, que también fue importante ese año que el Milan ganó el último scudetto que ganó, es mejor que los Ibras que vimos en el Inter. Esa es mi opinión. Y bueno, el promedio de goles también lo dice, ¿no? Casi 100 goles con el Milan. Ojo, también con el Inter tiene un averaje bastante. Sí, bueno, es cerrado, pero mira, 163 partidos, 93 sí, goles con cerrado. el Milan, 117, vamos, 66. Vamos a hacer algo, vamos a preguntarle a Sabrina a ver qué dice. A ver qué dice. El Milan, el Ibra del Milan, de la colita karateca con el mostacho que hacía. El Ibra del Milan. El Ibra de la chilena famosa contra Inglaterra. Ese es el Ibra del Milan. Para que lo tengan ahí de recuerdo. Nos vamos
con el que se suponía que tenía que ser el heredero de Ibra en el Milan una vez que él se fue. Les estoy hablando, señoras y señores, del gran dolor que tenemos todos los que somos tifosos del calcio, de Mario Balotelli, el jugador que tenía el potencial de ser Sí. una cosa que nunca consiguió. No, la chispa de Balotelli, La potencia que tenía. y la creatividad también Sí. de juego. Mira, Mario Balotelli llegó a mitad de temporada también, en la temporada 2012-2013, llegó en el año 2013, se quedó hasta la temporada siguiente, una temporada y media, y después regresó en la temporada 2015-2016 ahí con una especie de préstamo. 77 partidos con el Milan, 33 goles, 9 asistencias, 0 títulos, estaba comenzando la banterera del Milan. Con el Inter jugó desde 2007 a 2010, de hecho debutó en esa época, 86 partidos, poquitos más, 28 goles, 14 asistencias y ganó 6 títulos. 3 Serie A, una Copa Italia, una Supercopa Italia y por supuesto la Champions League. ¿Con cuál Balotelli nos quedamos? Mira, uno se pone a hablar sobre el tema de los títulos y evidentemente el Inter ahí se come al Milan en esta etapa de Balotelli, ¿no? Claro. Pero en las estadísticas de los goles con los partidos, el Milan fue mucho mejor, sobre todo con el tema de la banderera. Estamos hablando de que Balotelli es delantero. Ahí yo creo que lo más sensato es medir los goles y recordar que, por ejemplo, sí, con el Inter tiene una Champions, que eso es un peso importante, pero en ese Inter Balotelli no era titular. Pero jugó esa Champions. Sí, pero ojo, los delanteros titulares eran Diego Milito y Samuel Eto'o. Por eso me voy a quedar con el Balotelli del Milan. Que Samuel Eto'o sabemos que no te gustó mucho su paso por el Inter. No, por ahí lo comentaste en algún momento. Milito sin duda. Mira, Milito sin duda. Yo también me quedo aquí con el del Milan. O sea, si lo comparamos, si aquí el punto de comparación es la cantidad de títulos, obviamente, bueno, hay que quedarse con el Inter. Por lo que tú dices, en el Milan llegó a ser titular, llegó para ser figura, que medianamente lo fue en una temporada y media. Y no solo eso, o sea, sino que Balotelli, cuando fue titular de la selección, coincidió justamente con el Milan, con esa época del Milan. Una parte del Manchester City, una parte del Milan. Entonces aparte, no es casualidad. O sea, la mejor versión de Balotelli que vimos quizás fue esa entre Manchester City y Milan. No, y aparte de eso, yo creo que es importante medir también el tema de los goles, porque estamos hablando de un delantero. Claro. Y sin duda en el Milan metió más goles. ¿Sí? 5 goles más. Bueno, pero 5 goles más son 5 goles más. Bueno. Exactamente. Bueno, ustedes nos pueden decir aquí también en los comentarios, ¿están de acuerdo? No, se están borrando. Bueno, lo veremos. Nos vamos con otro, el señor Hernán Crespo. Este es muy interesante, porque estuvo una sola temporada en el Milan, 2004-2005, esa fatídica temporada del Milan que le remontaron ese en partido la final de Champions de Liverpool. Sí. 40 partidos jugó en esa temporada, 17 goles, 2 asistencias y ganó un título que fue la Supercopa de Italia. Con el Inter jugó en la temporada 2002-2003 y después volvió de 2006 a 2009, porque recordemos que después del Milan él se fue al Chelsea. 116 partidos, 45 goles, 14 asistencias, 5 títulos. Ganó 3 Serie A y 2 Supercopas de Italia. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que aquí vamos a decir probablemente que por los números y porque coincidió también con esa buena época del Inter, probablemente nos vamos a quedar con el Crespo del Inter. Pero esa única temporada que él estuvo con el Milan ha sido una de sus mejores temporadas de su carrera. Marcó doblete en la final de la Champions League. Y yo creo que aquí la valoración que le damos a esto sería muy distinta si el Milan hubiese ganado esa Champions. Aparte, si el Milan hubiese ganado esa Champions, diríamos que ese Crespo... No, y aparte de eso también creo que es un debate complejo porque en el Milan estuvo muy corto tiempo y en el Inter sí estuvo mucho más tiempo. Entonces, ahí los números hablan por sí solos, pero realmente el rendimiento del jugador en esa temporada... En esa temporada el Milan fue una locura, porque ese era un Milan que daba miedo, metía mucho miedo. Y bueno, él era fundamental en ese Milan. No, y compartía la delantera con Shevchenko, se tenía que ir Inzaghi rotando también con Inzaghi, pero precisamente en esa Champions fue uno de los goleadores del Milan junto a Shevchenko. Entonces, a ver, yo lo que siento es que quizás lo que tú dices, como solo estuvo una temporada en el Milan, es complicado de medir, pero
La pregunta es, ¿en el Inter llegó a tener una temporada tan buena como esa que tuvo en el Milan? Una solita. 17 goles, 2 asistencias, 2 goles en final de Champions, no sé. Igual, yo creo que me quedaría con Crespo del Inter, bueno, justamente por el peso que tiene esos bueno, títulos. por O sea, el es un peso Inter de que los ganó 3 ligas, títulos. pues, al final. 3 ligas consecutivas ganó con el Inter. Sí, ¿no? pero mira, yo me voy a quedar con el Crespo del Milan porque no me saco de la cabeza el doblete en la final de Estambul. Sabri, nos toca desempatar con el del Inter, el Crespo del Inter. Sabri me da la derecha en todas las del día de hoy. Casualidad, no sé, seremos familia. El último, que también es bastante parejo, pero también es bastante mediocre en cuanto a números. Antonio Cassano. Antonio Sí. Cassano, que es un exfutbolista, ahorita se dedica, como nosotros, a opinar sobre el calcio. Probablemente si participara en nuestro podcast se llevaría todo el tiempo en la cucarda de Don Polémica, No, porque es lo único que hace bastante polémico. ese señor prácticamente ganó muy pocas cosas en su carrera. Lo poco que ganó en Italia lo ganó con Allegri. Le tira todo el tiempo a Allegri. Le tira todo el tiempo a Leao. Bueno, es un personaje. Es sí. un personaje. Antonio Cassano jugó en el Milan. Llegó a mitad de temporada. Ese Milan que ganó la liga. Se fue Ronaldinho y llegó Cassano. Justamente en enero. De 2011 al 2012. 40 partidos. 8 goles. 17 asistencias. Ganó una Serie A y ganó una Supercopa de Italia. A la temporada siguiente, después de la 2012, que no logró repetir el título, dijo, me quiero ir a uno de los clubes de mis amores, que es el Inter. Se lo pidió. Y bueno, hicieron ese trueque, intercambio con Gianpaolo Pazzini, que estaba en el Inter y se fue para el Milan. Y en el Inter jugó solo una temporada, 2012-2013. 39 partidos, 9 goles y 15 asistencias. No ganó ningún título, se fue peleado con Stramaccioni. ¿Con cuál de los dos Cassano nos quedamos? Yo me quedaría, si me preguntan, con el de la Roma o con el de la Sampdoria. No, sin duda. Con el del Real Madrid, no. Sin duda. Roma y Sampdoria creo que fueron sus mejores etapas. Yo lo recuerdo. Yo creo que me quedaría con el árbitro realmente, pero bueno, no tengo que escoger a uno. Me voy a quedar con el del Inter. Mira, yo me quedo con el Cassano del Milan porque ganó algo, a pesar de haber sido dirigido por un entrenador que no le gusta. Y además fue muy importante en ese segundo tramo de la temporada para que el Inter asegurara, para que el Milan asegurara el título de liga. De hecho, en el derbi de la Madonnina de regreso, marca un gol en ese derbi que el Milan gana 3-0. Marcó goles importantes y dio asistencias importantes también. Entonces yo me quedaría, además era una delantera muy fuerte. Tenías a Ibra, tenías a Pato, tenías a Robinho y tenías a Cassano. Entonces tenías ahí para elegir y tenías a Inzaghi, que también entraba por ahí de vez en cuando. Nos quedamos entonces, ¿con quién, Sabri? ¿Con Cassano del Milan o con Cassano del Inter? Con el Cassano del Milan me volvió a dar la derecha. Ya nos toca ir cerrando el episodio del día de hoy. Antes de eso, les vamos a recordar, como de costumbre, los partidos de la fecha número 29, que comienza el viernes 13 de marzo, ¿no? Claro, viernes 13 de marzo, Torino-Parma. Después nos vamos al sábado 14 de marzo, Inter recibe Atalanta. Partido importante. Napoli-Lecce y Udinese-Juventus. El domingo 15 de marzo va a jugar Hellas Verona con el Genoa en casa, partido importantísimo por la pelea por el descenso. Pisa-Cagliari, también partido muy importante. Sassuolo-Bologna, ojito que el Sassuolo perdió después de una buena racha, perdió ahorita con la Lazio, y el Bologna que viene de perder. Y va a llegar de ese partido justamente de Europa League que vamos a tener con la Roma, de los octavos de final. Luego tenemos como Roma, partidazo fundamental por la clasificación a Champions League. Lazio-Milan para cerrar el domingo 15 de marzo. Y la fecha termina el lunes 16 de marzo con Cremonese-Fiorentina. Eso es todo lo que tuvimos para decirles en este episodio dedicado al derbi de la Madonnina. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, @ogolmio. Le damos las gracias a Sabrina Llueva, que está en la producción, Gustavo Adolfo Silva, y bueno, nos veremos en la próxima, ¿no? Eso es correcto.